Bueno, Padre, te pedimos que esta palabra de Hebreos capítulo 3 nos bendiga hoy y sea un alimento para nuestro espíritu, renueve nuestra mente, sane nuestro corazón y nos dé dirección. Hoy tomamos esta palabra en el nombre poderoso de Jesús y le pedimos al Espíritu Santo nos dé revelación, que es para mí, que es lo mío. ¿Cómo me hablarás hoy, Señor, para edificarme? En el nombre de Jesús. Amén. Hebreos capítulo 3, versos del 7 al 15. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la prueba en el desierto. Era cuando estaban yendo a la tierra prometida con Moisés, donde vuestros padres me pusieron a gran prueba y vieron mis obras durante 40 años. Por esta causa me enojé con aquella generación y dije: ellos siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, dice el Señor, jamás entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad que os aparte del Dios vivo. Más bien, dice el Señor, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras aún se dice hoy. Diga conmigo, hoy. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque hemos llegado a ser participantes de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Si de veras retenemos el principio de nuestra confianza, es decir, la fe, hasta el fin. Entre tanto, se dice hoy, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Amén y amén. Dale fuerte ese aplauso a la palabra de Dios. Bien, voy a hacer referencia un poco a esta escritura donde dice la provocación. Lo que Dios está diciéndole a la iglesia a través de esta carta a los hebreos es que hubo un momento en que cuando Israel caminaba hacia la tierra prometida, liderada por Moisés, Dios los sacó con mano poderosa. Conocemos la historia de la esclavitud de más de 400 años en Egipto, y Dios no quería que su pueblo, la descendencia de Abraham, su amigo, el pueblo elegido, para Dios manifestarse siglos más tarde a través del vientre de María y el Dios del cielo, nuestro Creador, se encarnara y viniera a anunciar el reino de la salvación para la raza humana, es decir, en Jesús. Dios sacó a Israel, al pueblo judío, con mano poderosa de la esclavitud de Egipto, pero caminando hacia la tierra prometida tuvieron que pasar un desierto. Y ese desierto era una ocasión, no era precisamente una maldición, era una oportunidad para que Dios mostrara su poder, que Él puede contra el desierto, Él puede contra el clima, Él puede contra la escasez, Él puede contra todo. Ya lo había demostrado en Egipto. Pero el pueblo de Israel tenía que madurar en el desierto. Hay situaciones difíciles que tú y yo pasamos y no son para acabar contigo, no son para hacerte daño, son para llevarte a madurez, a que tú y yo maduremos espiritualmente. Porque son en los momentos duros y difíciles que nadie quiere, nadie elige, son en esos momentos cuando tú y yo nos doblegamos, cuando tú y yo decidimos que no vamos a seguir pretendiendo ser los hacedores de nuestro bien y los directores de nuestra vida, y ahí nos rendimos. Nos rendimos porque no nos queda de otra, pero eso nos sirve porque nos conocemos y conocemos a nuestro Señor. Conocemos a Papá Dios. En los momentos en los que nos sentimos ahogarnos, ahí es cuando tú te conoces a ti. Sabes quién eres, sabes tu debilidad, conoces tu carácter, empiezas a descubrirte como mujer o como hombre.
Y entonces tienes la gran oportunidad de ir donde Papá Dios y pedirle que te transforme, te haga una persona libre, llena de vida, con amor, con propósito, con poder y con autoridad. Y cuando el pueblo de Israel estaba siendo llevado a la tierra prometida, empezaron a tener sed. Y la sed no era el problema, que en el desierto no hubiera agua, no era el problema era la actitud de Israel. Entonces Israel empezó a tener sed y se empezó a quejar. Dile al que tienes al lado, la queja es mala. La queja es mala consejera. Mis amados, no te quejes. La queja solo deteriora el corazón y no te permite ver la bondad de Dios o la bondad de alguien. Nos quejamos. Y el pueblo de Israel se quejó. Cargaron contra Moisés y le dijeron: nuestro Dios, tu Dios, nos ha sacado de esclavitud de Egipto, es cierto, pero nos ha traído al desierto a morirnos de sed. Como si Dios no tuviera control de un desierto. Como si Dios no supiera que para llevarlos hasta la tierra prometida tenía que darles de comer y de beber en el desierto. Haceme el favor, hombre. ¿Qué crees? ¿Que yo ya no me di cuenta de eso? Pero la actitud de Israel de queja, fueron y cargaron contra Moisés, lo juzgaron, se quejaron, maldicieron, hablaron mal. Y papá se enojó y le dijo: ¿me están provocando? ¿Acaso me estás poniendo a prueba? ¿Crees tú que yo no sé que para llevarte con vida a Israel hasta la tierra prometida no te tengo que dar de beber en el desierto? No tengo que sustentarte. No tendré que darte de comer. ¿Crees que no me doy cuenta? ¿Por qué vienes a reclamarme algo que yo hace rato sé de ti? Y eso fue lo que golpeó el corazón de papá. Te acabo de sacar de la esclavitud, de la miseria de más de 400 años. ¿Y crees que no me doy cuenta que tienes sed y que necesitas agua? Y a veces puede ser que tengamos esa actitud. Nos quejamos como si Dios no estuviera enterado de lo que está sufriendo. Nos quejamos de Dios como si Él no estuviera enterado de tu proceso, de tu historia, de aquello que tienes ahí. Y no te deja ser libre y feliz. Claro que lo sabe, pero es la actitud lo que hace la diferencia. Es tu actitud. Si es una actitud de fe, yo vengo a Él. Papá, yo sé que tienes control de todo. Dame de beber, por favor, porque tengo sed. Y te va a mandar un río, porque Él es el Dios todopoderoso que creó el cielo y la tierra. Es el dueño del oro y de la plata y de todo lo que existe. Si es tu papá, lo tienes todo. Amén. Y eso fue lo que provocó el corazón de papá. Papá se enojó. Se enojó porque no le creyeron, desconfiaron de Él. Y entonces esta escritura está hablando de cómo Dios quiere hablar y acercarse a su pueblo, pero nosotros como hijos de Dios a veces estamos distraídos y no reconocemos su voz. Y nos puede pasar, mis amados, y en esto el Espíritu Santo fue conmigo muy tajante. Y me dijo: tienes que decirle a la iglesia el peligro en el que pueden estar. Y es que nosotros suplantemos, y ahí fue que me trajo la palabra esta de Jacob, y me dijo: puedes tú ser un suplantador de mi voluntad y de mi voz y no la escuchas. Y el pueblo de Israel no estaba escuchando a Dios en el desierto, estaban más preocupados por el desierto por el que estaban pasando y estaban más preocupados por lo que va a pasar mañana con ellos que en escuchar lo que Dios estaba tratando de decirles. Yo te voy a sustentar. Si te saqué de Egipto es porque te voy a meter en la tierra prometida. Si he aplastado al faraón y a su ejército es porque tengo buenos planes para ti y no me voy a quedar a medias contigo. Escucha lo que te estoy diciendo. Aleluya. Y a veces Dios nos está hablando y nosotros no estamos oyendo porque estamos mirando en otra dirección. ¿Acaso cuando Dios sacó a Israel con mano poderosa después de las 10 plagas y abrió el mar rojo para que pasaran libres hacia la tierra prometida, no les estaba hablando? Les estaba hablando con hechos. Les estaba diciendo: yo soy tu papá,
Yo soy el que te está liberando, yo. No hay mérito en ti no hay fuerzas. Tú solamente déjate guiar por mí, créeme, porque lo que yo he dicho es lo que yo voy a hacer. Soy el Señor de tu vida. Así que sígueme, escúchame, mírame. Y el Señor estaba hablándole a Israel, pero ellos no estaban oyendo. Y saben, la voz de Dios, esto me lo dijo el Señor en estos días, me dijo, mi voz no ha cambiado. Eso me impactó, me dijo, mi voz no ha cambiado. Y yo decía, bueno, sí, normal, ¿no? Pero tú sí. Entonces yo dije, ¿cómo así? Me dijo, tú sí has cambiado. Y las circunstancias que te rodean sí cambian, pero mi voz no cambia. Así que tienes que ajustar tu sintonía conmigo, porque tú vas cambiando y las circunstancias van cambiando, pero mi voz no cambia. Y si permaneces sintonizado conmigo, no te vas a perder en el camino, no te vas a extraviar, no te vas a dejar intimidar, no te vas a cansar, no te vas a desalentar, porque si sigues oyendo mi voz, vas a estar a salvo tú y toda tu casa. Aleluya. Y eso me conmovió, me dijo, mi voz es siempre la misma. Así como te hablé un día en tu interior y te toqué por dentro y reconociste que era yo, así sigo siendo yo contigo. El asunto es que tienes muchas cosas que hacer y hay muchas voces a tu alrededor. Y ahora se suman todas las redes sociales con las que estás vinculada y vinculado. Y entonces son muchas cosas hablándote. Pero mi voz sigue siendo la misma. El asunto es si tú estás sintonizando conmigo. El asunto es si mi voz es reconocible por ti. Y el Señor me llevó a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, verso 27. ¿Cuántos son ovejas del Señor aquí? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Qué dice el verso 27 del Evangelio de San Juan capítulo 10? Mis ovejas oyen mi voz. Wow. Y yo las conozco y me siguen. ¿Qué está diciendo el Señor? Los que son míos reconocen mi voz y me siguen. Y me siguen porque saben quién les está hablando. Y es lo que tú y yo necesitamos tener claro. Señor, yo quiero estar seguro de que te estoy oyendo es a ti. Y no estoy oyéndome a mí mismo. Y estoy suplantando la voz de Dios. Y ahí viene el ejemplo de Jacob. Jacob quería la bendición del primogénito de su padre Isaac, pero no le tocaba porque Jacob era el segundo hijo. El primogénito era Esaú. Así que lo que hizo Jacob fue suplantar a Esaú. Se disfrazó de Esaú y como Isaac ya no veía, no distinguía, lo podía engañar. Y sabes, nos puede suceder, y ahí está la alarma, ahí está ahorita el Señor despertando nuestro corazón. Iglesia, porque esto es vital, esto es determinante en con quién estás caminando y a dónde vas a llegar. Dile al que tienes al lado, dependiendo del camino en el que estés, puedes ver a dónde vas a llegar. Dependiendo del camino por donde vas, puedes ver a dónde vas a llegar. Mis amados, no todos los caminos llevan al cielo, solo hay uno. Hay un dicho que dice, todos los caminos conducen a Roma. Ese es un dicho muy antiguo, porque Roma, por muchos siglos, fue el centro del mundo, el centro de Europa. Y todos los caminos ciertamente llegaban a Roma porque era una ciudad importante a nivel mundial. Pero, mis amados, no todos los caminos conducen al cielo. Solo hay un camino que conduce al cielo, a la vida eterna y a la plenitud por siempre, y es Jesucristo. Solo Jesús en tu vida y en la mía nos conducirán al final a la vida eterna, al corazón de papá. Solo hay un camino y tú y yo necesitamos asegurarnos de que estamos siendo guiados en ese camino y que no nos vamos a desviar, porque tendremos que volver a Él si es que queremos llegar al corazón de papá. Y es algo que tenemos que tener claro. Si somos ovejas del redil del Señor,
Necesitamos estar sintonizados con Él. Dígalo conmigo, necesito estar sintonizado con el Señor y reconocer su voz. Dígalo conmigo, necesito reconocer la voz del Señor. ¿Y cuál es la lucha? La multitud de voces que te están hablando, que nos hablan todos los días. Al punto que nos distraemos y nos alejamos del Maestro, nos alejamos de la presencia del Señor. Ya no estamos orando, ya no tenemos suficiente intimidad con el Señor y entonces ya no reconocemos su voz. Porque son muchas voces las que estás oyendo todos los días. En tu trabajo, en las noticias, en la política, en la economía, en la familia, demasiadas voces. Y la voz que debería guiar mi corazón porque quiero ir al cielo, se va volviendo cada vez más pequeña hasta confundirse. Le sucede a los esposos que se van alejando y dejan de comunicarse, ya no se van a reconocer. Y entonces puede entrar alguien a esa relación. Entonces entra una amiga a hablar. Entonces entra un amigo en esa relación a hablar. Y entonces entra la familia. Entra la prima, entra el vecino, entran los suegros, entran los cuñados y comienzan a distorsionar esa relación. ¿Pero por qué sucede eso? Porque la relación de esa pareja se ha ido distanciando, ha ido dando espacio y mucha gente circula y ellos ya no pueden cómo hablarse. Hay demasiadas cosas, ya no la reconozco a ella y ella tampoco me reconoce. Entonces es una relación lejana, débil, que no planifica, que no une, que no sirve. Y entonces empezamos a alejarnos y pronto posiblemente estemos en guerra, porque yo ya estaré oyendo otras voces y la otra persona a otras voces, y cada quien tendrá derecho a su territorio y cada uno quiere tener su reinado, porque no estamos oyendo la voz que nos guía para salvación, que nos guía para la unidad, que nos guía para la fructificación, que nos guía para cumplir el propósito de Dios, que nos guía para nuestros hijos. Ya son otras voces y la voz de Dios mengua. Pero ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del montón de circunstancias que vivimos? No. Tú y yo necesitamos mantener la relación con el Señor viva cotidianamente, no perder nuestra comunión con Él y seguir gozándonos de oír su voz, de modo que las demás voces están a nuestro alrededor y de algo sirven cuando edifican, pero nunca perdemos la voz principal, la voz que te influencia, la voz que te determina, la voz que te dice quién eres y a dónde debes llegar. Aleluya, es la voz de papá, es la voz de papá. ¿Y dónde está el peligro? El peligro es que cuando nos alejamos ya no distinguimos al otro. Y entonces la esposa solo ve la parte fea del esposo, porque nos hemos alejado. Entonces ya no veo tu bondad. Pero ¿cómo así? ¿Tú como mujer no ves la bondad de tu esposo? ¿Y cómo es entonces que te uniste a él? ¿Cómo es que tienes familia con él? Ya no ves la bondad que tiene él, porque estás lejos de su corazón. Ya no hay comunión. ¿Y tú, varón, dices que ya no la amas? ¿Que ya no la quieres? Debe ser que hay otra voz que está llegando a tu corazón. ¿Y por qué ya no distingues la bondad de tu mujer? La que te ha dado los hijos, aquella con la que te uniste libremente. Es que la ves de lejos y solo estás viendo lo feo de ella. Estás viendo el defecto de tu esposa, estás viendo el defecto de tu esposo y lo demás no lo ves. ¿Por qué? Porque estás lejos. Entonces solo apuntas a lo que no es. ¿Y por qué no apuntas a lo que es? Porque estás demasiado alejado de ella. Tu corazón está lejos y solo ves una impresión lejana, como un espejismo en el desierto. No la veo bien, la veo deforme, ya no la quiero.
yo lo veo deforme, ya no es el hombre de antes. Él sigue siendo el mismo hombre, quizás con algunas circunstancias, pero la que has cambiado eres tú. Lo que nos decía el Señor, mi voz sigue siendo la misma, pero tú has cambiado. Pero la esposa dice, no, él es el que está mal. Pero es que lo estás viendo lejos. Ella es la que ha cambiado, ella ya no es la mujer con la que me casé. Es que tú has cambiado, es que tú estás lejos, por eso no estás viendo quién es ella. Y nos deterioramos y terminamos en destrucción. Igual nos va a pasar si nosotros nos alejamos del Señor y confundimos su voz. Y ya no es Él el Salvador de nuestras vidas, ya no es el amor que vino a salvarnos a través de Jesús, ya no es el que nos da el propósito, ya no es el que nos sustenta, ya no es mi sanador, ya no es el que me consuela y el que me guía, el que me sostiene, ya no lo es. Solamente estoy viéndolo como una religión. ¿Y por qué lo ves así? Porque lo estoy viendo lejano. Él ya no es lo primero en mi agenda. En mi agenda ya hay otros primero que Él. El trabajo, los hijos, los afanes, la cuenta, el viaje, las vacaciones, el carro, la casa. Todo se volvió más importante que Él. Como si algo de eso me fuese a llevar. Porque lo estás viendo de lejos. Has perdido tu primer amor. Has perdido la revelación. Has perdido la cercanía con el corazón de papá. Porque si estuvieras cerca al corazón de papá, tú seguirías amándolo, tú seguirías sirviéndolo, adorándolo, tú seguirías en la vida, seguirías en el amor, seguirías creyendo. Porque para eso Dios te creó a su imagen y semejanza. Dale fuerte ese aplauso a papá. Y el peligro de esto, mis amados, ustedes, las mujeres casadas y los hombres casados aquí, saben que el peligro es el cambiazo. El peligro de alejarme de la relación vital de mi vida, que es el matrimonio, es que alguien va a entrar a destruir. Porque ese alguien no viene a darte vida. Puede verse bien, puede oler muy agradablemente, vestirse bien, puede ser excelente, elegante, lindo, linda. Tiene todo lo que ella no tiene, tiene todo lo que él no tiene, pero viene a destruir. Lo que Dios ha unido, lo destruye el extraño, el que no tiene cabida en esa relación. Y saben, sin darnos cuenta, nosotros terminamos disfrazándonos como Jacob. Yo no entendía eso, pero el Espíritu Santo me dijo, quiero que vayas a fondo. Te puedes llegar a disfrazar de la voz de Dios y autocomplacerte. No oyes mi voz porque te has alejado de mí, no te conviene oír mi voz, te incomoda mi voz, porque quieres hacer lo que te place, porque no quieres ser mi hija, porque no quieres ser mi hijo, no quieres que yo guíe tu vida. ¿Crees que es una religión o una imposición? Cuando es la salvación de tu alma. Porque si tú no me sigues y yo no cumplo mi propósito en tu vida, habrás fracasado. Nada te llevarás de este mundo. Nada. Nada puedes dar por tu alma que va a la eternidad, a la luz o a la oscuridad. Te estoy haciendo es un favor. El despertarte. Porque no es un juego. No puedes pretender tú ser tu propio rey. Porque solo hay un rey que salva. Y es Jesucristo. Solo hay un rey que salva y es el Señor. Pero a veces, porque nos incomoda la voz de Dios. Porque la voz de Dios cuando viene te trae paz, pero también te lleva al arrepentimiento. A que te arrepientas, a que te conviertas a Él de corazón. Porque Él no es simplemente un salvavidas. No es alguien a quien tomamos para salvarnos de la tormenta. Él es alguien a quien tenemos que seguir y servir. Él no es alguien que va a estar a nuestro servicio.
Él vino para salvarnos y servirnos, para que nosotros ahora le sigamos y le sirvamos a Él. Esto no se trata de un Dios que viene a hacer lo que nosotros queremos. No es un Dios que viene a hacer tus sueños realidad. No es alguien que viene a estar sujeto a tu agenda, a tu hoja de ruta. Él es el Dios todopoderoso que dio a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario y nos amó primero, como dice la Escritura, para que tú y yo lo conozcamos, lo amemos, lo sigamos y nosotros estemos en función de su agenda, de su diseño, de su propósito para nuestra vida y esta humanidad. Porque a veces estamos todavía algunos distorsionados en el cristianismo. Yo voy a creer en Dios porque quiero que Él haga realidad mi agenda. No, nosotros creemos y lo conocemos a Él para hacer realidad la agenda de Dios en nuestras vidas y conforme al diseño de Dios para la humanidad. Así que Dios no es nuestro sirviente, nosotros le servimos a Él. Y en la medida en que tú y yo entendemos y maduramos espiritualmente, vamos a hacerlo feliz a Él. Pero al mismo tiempo vamos a ser verdaderamente libres, bendecidos, porque Él es un papá que da más allá de lo que tú y yo estamos esperando. Dios te va a dar más allá de lo que tú necesitas para que el mundo crea. Dios está contigo. Aleluya, aleluya. Y mis amados, necesitamos tener claridad en eso. No podemos engañarnos. Hay un momento en el que si nos distanciamos de papá, vamos a caer en la trampa de suplantar su voz. Porque no queremos oír la voz de Dios, porque esa voz de Dios me lleva a dejarme transformar por Él. El Espíritu Santo que pastorea nuestras vidas y pastorea la iglesia, va a hablarte a fondo. Va a hablarte a fondo para que no sigas siendo la misma mujer. Te va a hablar a fondo para que no sigas siendo el mismo hombre y seas transformado en la persona que Él quiere que seas, no en la persona que tú anhelas ser. Tú y yo estamos aquí dispuestos para que Él nos transforme y nos convierta en la persona que Él quiere que seamos, pero eso te va a costar el dejarte hacer por Él. Y a veces nuestro ser caído, que le llamamos carne, se va a oponer. Así que yo no quiero oír tanto a la voz de Dios porque me toca obedecerle y me incomoda. Así que lo que voy a hacer, lo hacemos a veces consciente o inconscientemente, es suplantar la voz de Dios. La suplanto. Mi corazón y mi mecanismo defensivo se disfraza de la voz de Dios, como Jacob. Se disfraza y nos hablamos a nosotros mismos. Y nos creemos lo que nos estamos diciendo como si Dios nos estuviera hablando, pero nos estamos hablando nosotros, porque no queremos chocar, porque no queremos cambiar, porque no queremos la aflicción, porque no queremos el quebranto, porque no queremos admitir que somos cómplices de la mediocridad, de lo que no es limpio, de lo que no es puro, aún en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar. Hay cosas que huelen mal, pero yo echo perfume. Así nació el perfume en Europa, cuando las ciudades no tenían servicio de alcantarillado y la alcantarilla era un pequeño riachuelo por el costado de las calles y olía mal. Y entonces la gente dijo, ¿cómo vamos a hacer si esta ciudad huele horrible? Pues echémonos algo que huele más fuerte que la alcantarilla y vamos a estar lindos. Por eso algunos no se bañan y se echan perfume. ¿No es cierto? Perfume mata ausencia de baño. Y entonces a veces buscamos eso, ¿no? Buscamos disfrazarnos de lo que Dios nos quiere hablar. Le hacemos una rebajita y decimos, uy, sí, ya, tengo paz. ¡Wow! ¿Qué paz? ¿La paz que viene del cielo o es la paz que yo siento porque no me voy a quebrantar? Porque no me voy a dejar cambiar, porque no me va a doler. Y saben, la vida cristiana duele. Duele porque vas a tener que dejar de ser quien eres para ser la persona que Dios quiere que seas. Y aunque duela, vale la pena porque vas para el cielo, no para el infierno. Vas para el cielo y no vas a la perdición. Aunque duela. Es como cuando en algún momento después de haber batallado lo suficiente,
tienes que ir a cirugía. Te va a doler, pero vale la pena. Recuerdo mis épocas de niño, que era tan inquieto yo y tan avesado, que terminaba siempre con las rodillas raspadas en el asfalto. Así que llegaba a la casa con la rodilla en carne viva y mi mamá me iba a curar. Y yo sabía que si ella me ponía agua oxigenada con la venda en la herida, me iba a doler. Pero tenía propósito, que no se infectara. Iba a dolerme, pero era bueno que me doliera, porque eso quería decir que se estaba desinfectando la herida. La gasa puesta sobre la herida ardía. O el acetil rojo dolía, pero era bueno. Mis amados, lo bueno duele, pero tiene propósito. ¿Cuál es? Que voy para más, que voy a ser mejor, que a mi papá le va a agradar y papá va a estar feliz conmigo y me va a seguir ayudando. Mis amados, no le tememos al dolor, siempre y cuando ese dolor tenga el propósito de hacer de ti una mujer más grande, una mujer más fuerte, una mujer más próspera, una mujer más amorosa, una mujer más humilde, más sencilla, pero más sabia. El dolor, varones, no es malo, es bueno. Si te transforma en un guerrero, en un hombre próspero, en un hombre de amor, en un hombre de misericordia y de perdón, en un hombre sabio, en un hombre grande. Y no importa a dónde llegues, seguirás siendo el mismo hombre de Dios que sirve. ¡Wow! Pero ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste a ese estado? Llegaste porque pasaste por ciclos de dolor, donde creciste y maduraste. Mis amados, no le tenemos miedo al dolor. Hay cosas que son necesarias extirpar. Y aunque el Espíritu Santo nos ayuda y es anestesia, hay un dolor que tiene que darse, porque te va a recordar quién eres y de dónde te está sacando el Señor. ¿O acaso a Jesús no le dolió? A Él sí le dolió. Abrió sus brazos en esa cruz y sí que le dolió. ¿Creen que los azotes no le dolieron? Estaba seco, seco. Tengo sed. ¿Habrá algo de agua para mí? Lo castigaron, lo flagelaron, lo humillaron, le dolió. Él llevó valientemente ese dolor a la cruz. Y hay cosas en las que tú y yo vamos a tener que participar. El dolor nos hace libres cuando ese dolor tiene propósito en nuestra vida cristiana. Así que no le tenemos miedo a eso. No vamos a maquillar la voz de Dios. No vamos a disfrazar esa voz de Dios. No nos vamos a engañar. Y después decir, es que tengo paz, cuando yo sé perfectamente que lo que estoy haciendo es tratando de no enfrentar el dolor que necesito vivir para romper. Diga conmigo, para romper. Hay mucha gente que dice tengo paz. ¿Y de dónde viene esa paz? De no hacer la voluntad de Dios, de no ser radical, de no obedecerle. Claro, esa paz es de tu carne, esa paz es de la vieja naturaleza tuya, de mujer y de hombre, que no quieren morir, no quiere, se resiste al dolor. Entonces cuando me libro como torero de que realmente tenga que hacer la voluntad de Dios, y aunque me duela, morir a lo que me toca morir,
Porque necesito ser transformada en la mujer que Dios quiere que yo sea. Necesito ser transformado en el hombre que Dios quiere que yo sea. Y claro, cuando mi alma hace un artificio, se disfraza de la voz de Dios y me da contentillo para no morir, tengo paz. Claro, la vieja naturaleza nuestra va a decir, tengo paz. Estoy haciendo la voluntad de Dios. Uy, me siento bien. Pero estoy disfrazando la voz de Dios. Estoy actuando bajo el espíritu de Jacob. Me disfrazo y le hablo al individuo. Me hablo a mí mismo, le hablo a la mujer. Y dice, sí, pues, claro, no me parece. No creo que sea la voluntad de Dios. No, yo creo que no es así. Es como yo creo, como a mí me parece y me acomodo. Y yo decido, soy mi propio guía. Es mi propia justicia, es lo que a mí me parece, esto es justo, esto no lo es, debo hacer esto y lo de aquello, y yo decido, soy mi propio rey, pero aleluya, gloria a Dios. Pero yo soy el rey, yo soy el que manda sobre mi vida, mi profesión, mi cuerpo, mi dinero, mi tiempo, mis hijos, mi matrimonio. Yo soy quien decide, ¿estoy hablando por Dios? ¿Estoy disfrazándome de Él y me estoy hablando? ¿Tengo paz? Wow. Así que no es que sientas paz porque esa paz es de tu emoción, es de tu conveniencia, te sientes cómoda, te sientes cómodo y dices, esto debe ser de Dios porque me siento bien. Wow. ¿Se trata de que te sientas bien tú? ¿Se trata de que yo me sienta bien? ¿O se trata de que yo tenga convicción y certeza que Él es el que está dirigiendo mi vida? Y aunque duela, yo le obedezco y en eso tengo paz. Tu paz no depende de lo que sientas. No es una emoción, no es que te sientas bien. Es que hay una convicción del Espíritu que te da esa paz, esa libertad. Es lo que Dios está poniendo en mí, no es lo que yo estoy sintiendo. La paz que viene del cielo y del Señor en tu vida cuando tú y yo le agradamos, es una paz que puede producir una emoción y un sentimiento, sí, correcto, pero no a la inversa. La paz que Él viene atraviesa tu conveniencia, atraviesa tu comodidad, atraviesa tu emoción y tu sentimiento y es más poderosa y te dice, soy yo en ti. No es una emoción, es el amor. ¿El amor es una emoción? No. ¿El amor es un sentimiento? No. El amor es una realidad poderosa. Es Dios manifestándose en un corazón y produce emoción, sí, y produce un sentimiento, sí, claro, pero no a la inversa. Primero es la paz, primero es el Señor en nosotros y el efecto de Él en mí es paz y es amor. La Escritura dice, y esto me lo dio el Señor en la madrugada, Juan capítulo 14 verso 12, y lo pueden incluir en las Escrituras por favor de este día para que lo estemos viendo esta semana. El Señor le dice en Juan 14, 12 a los discípulos, les digo la verdad, todo aquel, Juan 14, verso 27, Juan 14, 27, dice, les dejo un regalo, les dice el Señor, paz en vuestra mente y en vuestro corazón. La paz que yo les doy es un regalo y no es como la da el mundo. Así que no se angustien ni tengan miedo. El Señor está diciendo, yo soy el que da paz. Una paz distinta a la que encuentras en el mundo. Una paz distinta a la del acomodo, a la de la conveniencia. Y esa es la paz que debe de certificar que tú y yo estamos haciendo lo correcto. No caigamos, familia, en ese peligro. No vamos a dejarnos engañar por nuestra voz interna que nos quiere acomodar y que quiere hacer las veces de Dios cuando necesitamos distinguir, cuando el Señor nos habla, cuando Él quiere hablarnos y Él quiere guiarnos. Dile, Señor, gracias, porque yo sé que tú eres quien va a hablar a mi corazón. Dile, Señor, tú vas a hablarme a mi corazón. La palabra de Dios en Romanos capítulo 8, en el verso 14, dice, los hijos de Dios, diga conmigo, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, no por su propia paz, no por sus emociones,
no por lo que me conviene, no por lo que a mí me gusta, no por lo que yo quiero. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, no por emociones, no por afectos, no porque me sienta cómodo. Los hijos de Dios, dígalo conmigo, son guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a hablar a tu corazón. Es la voz de Dios autorizada. El Señor dice en Juan capítulo 10, verso 14: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Tú vas a conocer la voz de papá si tú le perteneces, si tú no te alejas de él, si tú mantienes la comunión. Tú vas a reconocerlo cuando te habla y no te vas a dejar engañar por tu corazón. Y es el peligro de todo cristiano, de todo hijo de Dios. Me puedo estar pastoreando, puedo estar suplantando la voz de Dios para mí. Y el Señor me llevó por último a Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17, yo no lo tenía sino esta mañana que el Señor me lo dio. Jeremías capítulo 17, verso 9. Conocemos ese versículo, pero qué bueno que hoy lo recordemos. Y esta semana vamos a estar orando por eso. No quiero suplantar la voz de Dios. No quiero suplantarla, porque me voy a desviar y voy a perder. Jeremías capítulo 17, para terminar, verso 9. El corazón humano es lo más engañoso. El corazón humano es lo más engañoso que hay. Es extremadamente vulnerable y puede llegar a ser perverso. ¿Quién realmente lo conocerá? Por eso tan fácilmente decimos todos en algún momento: pero tengo paz. Paz de tu corazón. Recuerda que tu corazón es engañoso. Tiene que ser del Espíritu. Es más profundo. Es más profundo. Tu tarea, familia de Dios, iglesia de Jesucristo, nuestra tarea es ir a fondo con el Espíritu Santo. Yo quiero que Él sea quien me ministre y me hable, más allá de mi paz natural, más allá de lo que sienta mi corazón. Necesito que el Espíritu me revele si estoy en su voluntad o no, si estoy siendo pastoreado por Él o no, si estoy caminando por donde Él quiere que yo camine, o estoy forcejeando con Dios para que Él venga a mi camino. Forcejeo con Él porque quiero que Él haga lo que yo necesito y quiero para mi vida. Mis amados, no caigamos en esa trampa, porque habremos fracasado. Tú no puedes forzarlo a que Él haga lo que tú quieres. Tú y yo necesitamos esforzarnos y que la gracia de Dios actúe en nosotros en el poder del Espíritu Santo para que tú y yo hagamos lo que Él quiere que hagamos. Que nosotros vivamos en el diseño de papá y no papá viva en nuestro diseño. Porque eso es religión. Y hay mucho en el mundo, lamentablemente, de eso. Y necesitamos despertarnos a esa sed. Señor, guía tú mi corazón. Quiero hacer tu voluntad aunque duela. Quiero hacer lo que tú quieres para que tú cumplas tu propósito en mi vida. Para que yo te pueda agradar. Y al final de mis días halle gracia a tus ojos y entre en el reposo. Diga conmigo: Dios quiere que entremos en el reposo, que podamos descansar y al final de nuestro camino digamos: gracias papá, porque te seguí y ahora puedo descansar. Estoy en paz, Señor. Voy contigo a la eternidad. Aleluya.